Queridos estudiantes, muy buenas tardes. Les saluda Aristides Vara. En esta videoclase les voy a presentar cómo ustedes deben elaborar sus problemas de investigación y sus objetivos. En esta videoclase aprenderán a plantear el problema de su investigación, a formular los objetivos correspondientes y a justificarlos adecuadamente, determinando el impacto teórico de cada uno de sus estudios. En esta videoclase les demostraré de forma sencilla cómo presentar sus problemas y objetivos de investigación. Para mayor información y ejemplos minuciosos, por favor revisen su capítulo 3 del Manual de Tesis en Ciencias Empresariales. Es importante también que descarguen y sigan las instrucciones de la plantilla del avance e informe 2. En esta videoclase discutiremos 3 puntos. En primer lugar, revisaremos el papel de los problemas y objetivos dentro de los pasos del método científico. En segundo lugar, describiremos los requisitos para presentar el problema y los objetivos, así como el impacto potencial. Finalmente mencionaremos las reglas básicas de la presentación del problema y los objetivos. Estas reglas son el método del embudo en el planteamiento, el dominio temático, la especificidad y detalle de los objetivos, la coherencia problema-objetivos y la justificación y utilidad documentada. Empecemos. Para hacer una tesis en ciencias empresariales se investiga usando el método científico. Ustedes ya saben que el método científico es muy sencillo. Consiste básicamente en plantearse un problema y definir objetivos de investigación, documentarse lo suficiente como para entender el tema con profundidad, diseñar un método para obtener la información que se necesita y presentar la nueva información, más conocida como resultados, para su posterior discusión y análisis. Justamente cada capítulo de sus tesis se relaciona a alguno de estos pasos. El capítulo 1 se refiere al problema de investigación y a los objetivos. El capítulo 2 a la fundamentación teórica, el capítulo 3 a la metodología y el capítulo 4 a los resultados de la investigación. Es vital que entiendan la importancia de cada capítulo, pues una tesis sería incompleta o deficiente si alguno de estos capítulos fallara. El capítulo 1, problemas y objetivos, sirve para determinar qué vas a investigar, por qué vas a investigar ese tema y qué importancia tendrá. Es decir, con este capítulo debes dejar demostrado qué aspectos vas a investigar y qué aspectos no. ¿Por qué has elegido este tema de investigación? ¿Qué aporte vas a realizar con tu investigación? Indicando la utilidad para el desarrollo del conocimiento como de la práctica en los negocios o en las empresas. Ahora veamos cuáles son los requisitos para presentar el problema y los objetivos de investigación. Existen 4 reglas fundamentales para diseñar la presentación de los problemas y objetivos. Estas son: número 1, dominio temático en el planteamiento del problema. Para plantear bien el problema, primero debes conocer el tema que investigas. Si no has leído suficiente bibliografía, tu problema será superficial, poco fundamentado y no podrás convencer a nadie. Antes de plantear tu problema, asegúrate de conocer y leer sobre tu tema. Por eso se pidió primero la fundamentación teórica, de tal forma que conozcas los antecedentes y las bases de tu investigación. Número 2. Para plantear el problema necesitas usar el método del embudo. Un problema bien planteado siempre convence, es ordenado, secuencial y nos lleva de lo general a lo específico. El método del embudo nos garantiza que usemos todos los argumentos necesarios para plantear bien el problema. Recuerda que toda afirmación que presentes en el planteamiento de tu problema debe estar respaldada por las citas correspondientes. Mientras más respaldo presentes, más contundencia tendrá tu planteamiento. La tercera regla es la especificidad y detalle de los objetivos. Los objetivos siempre deben ser específicos, deben indicar lugar y periodo de tiempo. Hay que tener mucho cuidado de no confundir los objetivos con los fines o con las actividades. Los objetivos siempre empiezan con un verbo infinitivo, es decir, determinar, identificar, comparar, proponer, fundamentar, describir, analizar, entre otros. Todos estos son verbos infinitivos. Siempre los objetivos empiezan con estos verbos, nunca empiezan como preguntas. La cuarta regla es que un problema bien planteado siempre mantiene la coherencia con los objetivos. No tiene sentido plantear un problema y formular objetivos que no tienen nada que ver con los problemas. Los problemas y los objetivos siempre deben ser equivalentes. Por último, la quinta regla indica que todo problema bien planteado siempre es útil. Es importante que todo tesista sea consciente de la utilidad potencial de su investigación. Una tesis bien hecha siempre aporta conocimiento nuevo, aporta además ideas y recomendaciones para mejorar la práctica empresarial. Cuando justifiques tu investigación, recuerda siempre fundamentarla. Citar fuentes de información que avalen las afirmaciones es una práctica muy saludable, pues no solo escribes lo que piensas, sino que también lo avalas con otras investigaciones y referencias.
Veamos cada una de estas reglas con más detalle y mostremos algunos ejemplos. Reglas básicas. La primera regla reza así: si dominas y conoces el tema que investigas, siempre tendrás un buen planteamiento de problema. Pero para dominar y conocer el tema que investigas, debes revisar la bibliografía y los antecedentes. Si no sabes del tema que investigas, tu conocimiento será muy superficial y la investigación que inicias será tan superflua y con tan poco valor que no aportarás nada a la ciencia. Recuerda que no debes confundir ignorancia personal con un problema de investigación. Cuando se plantea un problema, siempre se demuestra que se sabe sobre el tema, pero que ha llegado un punto en donde es necesario investigar porque ya no se encuentra bibliografía o respuestas en la bibliografía. Esa es la lógica. Si quieres saber sobre un tema, primero siempre debes leer y buscar información en libros, tesis, revistas científicas, documentos. Encontrarás muchas respuestas ahí, pero no todas. Cuando ya no encuentres respuesta, cuando hayas agotado las referencias y sigues sin respuesta, entonces has encontrado un verdadero problema de investigación. El problema de investigación, entonces, es un estado límite entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Por eso es importante que en el planteamiento del problema se demuestre que conoces sobre el tema y que has revisado suficiente bibliografía. La clave aquí es que cada párrafo, cada argumento sea avalado con citas referenciales. Como verán, el estilo APA se debe usar en todos los casos, en todas las partes de la tesis. Veamos cada recomendación con más detalle. Entonces, para plantear un buen problema de tesis, primero debes dominar el tema. Y dominar el tema supone dos cosas. Primero, revisar la bibliografía antes de plantear el problema. Segundo, determinar el estado del arte sobre el tema. Cuando revisas la bibliografía, conoces sobre el tema y defines conceptos. Esto es importante porque a veces se suele usar conceptos distintos para referirse a un mismo tema, o a veces se usa el mismo concepto para referirse a diversas variables. Aprende a usar los conceptos con propiedad. Una cosa es usar términos cotidianos para describir una realidad empresarial, otra cosa es utilizar términos especializados de base científica. Muchos estudiantes suelen decirme que no encuentran información sobre sus temas, pero la razón de ello es que casi siempre no saben buscar. Buscan información usando los términos cotidianos y no se han preocupado de definirlos primero y de asegurarse que los términos que emplean sean los correctos. Pero cuando ya conoces del tema, cuando ya has definido conceptos, cuando ya sabes sobre el tema, entonces ya es hora de determinar el estado del arte sobre lo que investigas. En este caso debes hacer un punto de corte. Por un lado debes saber qué se ha investigado hasta ahora, qué temas se han abordado, qué aspectos se han dado prioridad. Por otro, debes colocar e identificar la nueva información que requieres. Solo así podrás determinar todo lo que falta investigar. La única forma de demostrar que el problema que investigas es real es demostrando primero que efectivamente existe un vacío en el conocimiento y que con tu tesis lo vas a llenar. La otra regla básica para hacer un buen planteamiento de problema es usar el método del embudo. El método del embudo va de lo general a lo específico. Primero contextualiza el tema que vas a investigar, demuestra que conoces el tema, citando todas las informaciones, referencias y bibliografías que ampare todas las afirmaciones que estás diciendo. En el planteamiento del problema también debes indicar de forma general el objetivo que persigues en tu investigación, así como la utilidad potencial de tus resultados. Finalmente, el planteamiento del problema cierra con una pregunta de investigación que sintetiza todo lo hecho. Recuerda, un buen planteamiento de problema nunca va a aparecer de la nada. Se basa en la revisión bibliográfica previa. Una buena revisión bibliográfica previa garantiza un problema profundo. Todo problema de investigación siempre se basa en un vacío en el conocimiento. Si hay información en la bibliografía, si hay información que se puede responder buscando un solo dato, revisando bibliografía o consultando con algunos expertos, no es necesario hacer esa tesis, no es necesario hacer esa investigación, porque es un problema sencillo que se puede responder fácilmente. Sin embargo, cuando tienes tú preguntas de investigación que no se pueden responder con facilidad, que requiere que tú hagas un trabajo de campo, que requiere que tú diseñes instrumentos para obtener la información esencial, que requiere información que no se encuentra en libros ni de forma inmediata, entonces tienes un buen problema de investigación. Usar el método del embudo es sencillo. Veamos cuáles son los pasos básicos. En primer lugar, un buen problema de investigación nunca es ignorancia personal sobre un tema. Por eso la primera parte del embudo se centra en argumentar y demostrar que en verdad existe un problema.
La clave aquí es contextualizar el tema, usando argumentos avalados por la bibliografía y por las investigaciones previas. No se debe afirmar argumentos sin evidencia. Siempre hay que citar estudios o fuentes que respalden nuestras afirmaciones. En segundo lugar, hay que demostrar la utilidad potencial de la investigación, así como los objetivos que se persiguen. En el planteamiento del problema ya se debe indicar de forma general cuál es el objetivo que estás persiguiendo y qué problema vas a responder. Además, debes indicar también de forma general la utilidad potencial de tu investigación. Más adelante, en la sección de objetivos y de justificación, podrás detallar y podrás indicar con más detalle todo lo correspondiente a estos datos. En tercer lugar, hay que formular con precisión las preguntas de la investigación. Una buena pregunta de investigación siempre sintetiza todo el planteamiento, de tal forma que sea sencilla y completa. Formular preguntas de investigación es un buen ejercicio, porque recuerda, una buena pregunta bien formulada siempre te garantiza el 50% de la respuesta, de forma anticipada. Veamos ahora la siguiente regla, especificidad y detalle en los objetivos. Ahora que ya has planteado tu problema, lo siguiente es sencillo. Lo que debes buscar simplemente es plantear los objetivos de tu investigación. En esta sección tendrás objetivos generales y también tendrás objetivos específicos. De repente no tienes objetivos específicos, solo tendrás objetivos generales. ¿Cuándo tener objetivos generales y cuándo tener objetivos específicos? Los objetivos generales siempre se tienen. Se tienen objetivos específicos cuando el objetivo general es demasiado amplio, cuando necesitas descomponer para obtener respuestas parciales, de tal forma que en conjunto se pueda responder el objetivo general. Hay dos formas de estructurar los objetivos específicos, hay dos formas de organizarlos. Un objetivo de investigación es estructural cuando tienes un problema amplio que se parte en dimensiones y que requiere un análisis por partes. Por ejemplo, si quieres calcular la rentabilidad de un negocio y ese es tu objetivo general, vas a tener que descomponer en objetivos específicos estructurales, porque para calcular la rentabilidad de un negocio necesitas informaciones previas, muy detalladas. En primer lugar, ¿qué necesitas? Necesitas determinar el estado de costo, generales. En segundo lugar, necesitas determinar el estado de ingresos. En tercer lugar, necesitas analizar la balanza comercial entre ambos, etcétera, etcétera, etcétera. Observa que todos son objetivos estructurales, todos se descomponen de un mismo objetivo. Pero hay objetivos que se descomponen secuencialmente. Ese es el caso de los objetivos que requieren informaciones previas para que el siguiente objetivo pueda funcionar. Si no se obtiene la información previa, sencillamente todo el proceso, toda la cadena de objetivos se estanca. Eso cuando quieres, por ejemplo, determinar el impacto de alguna práctica empresarial en un negocio. Si tú quieres saber cómo ha influido una práctica empresarial en un negocio, primero, ¿qué necesitas? Primero necesitas diagnosticar cómo está el negocio, básico. Segundo, ¿qué necesitas? Segundo, necesitas describir en qué consiste esa práctica y cómo se ha venido fundamentando. Tercer lugar, ¿qué necesitas? Necesitas una medición antes y después para poder medir el impacto de esa práctica. Como tú has observado, los objetivos se pueden organizar tanto estructuralmente como secuencialmente. Todo depende del tipo de objetivo que presentas. Cualquiera de los dos son válidos siempre y cuando aporten información de primera mano. Un buen objetivo, recuerda, debe ser coherente con los problemas de investigación. El objetivo general siempre debe ser coherente con el problema de investigación formulado en el planteamiento. No pueden ser diferentes. Hay que revisar la coherencia. Y los objetivos específicos siempre deben ser coherentes con el objetivo general. Recuerda que un buen objetivo siempre empieza con un verbo infinitivo. Todo objetivo siempre empieza con las palabras determinar, describir, comparar, analizar, identificar. Mientras que toda pregunta de investigación siempre empieza con interrogantes. ¿Cuáles son? ¿De qué manera? ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Para quién? Los objetivos de la investigación siempre son específicos y bien detallados. En el objetivo tú tienes que indicar qué variables vas a medir o registrar. Tienes que indicar las empresas o el sector donde vas a realizar la investigación. Tienes que indicar también el periodo de tiempo que abarca tu investigación. Así parezca redundante, es importante que el objetivo tenga toda esa información.